Vamos a comenzar por donde siempre solemos empezar. Uno empieza por el principio, que hemos dicho que el principio viene justo después del final. Si usted no captó eso es porque faltó esa vez. Pero como servimos a un Dios de eternidad, entonces Él echa a andar las cosas después de que las vio finalizadas. Entonces, por eso digo, el principio viene después del final. Vamos al libro de Génesis, capítulo 8, verso 20. Vamos a ir hablando de algunos altares. En Génesis 8 vemos a Noé y dice: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El altar entonces era un lugar de pactos, era un lugar de sacrificios, de presentar ofrendas, y en muchas ocasiones el altar también era un lugar de encuentros divinos. Y eso lo vemos aquí en Génesis 12:7, avance unos capítulos más adelante. Y aquí ya nos habla de Abraham en Génesis 12, verso 7, y dice: y el Señor se apareció a Abraham, todavía no era Abraham, sino Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. O sea, en el lugar del encuentro, Abraham viene y levanta un altar. Recibió una palabra, recibió una promesa, y dice: yo tengo que sellar este encuentro con un altar. Así que vemos una vez más a los altares como un lugar de encuentro, como un lugar de sacrificios y como un lugar donde presentamos ofrendas al Señor, y de alguna manera como aquello que marca algo memorable. ¿Sí? Me encontré con Dios, entonces levanto un altar. Génesis 31, seguimos ahí en Génesis. Muchos altares a lo largo de Génesis. Aquí ya nos está hablando de Jacob. Y dice Génesis 31 en el verso 54: luego ofreció Jacob un sacrificio en el monte, y llamó a sus parientes a comer, y comieron y pasaron la noche en el monte. Sigue todavía más adelante en el capítulo 46 de Génesis, desde el primer versículo: y partió Israel, o sea, ya había transicionado Jacob a Israel, y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y vemos cómo a lo largo de la Escritura muchas veces hombres, mujeres de Dios vuelven al lugar del sacrificio, vuelven al lugar donde el altar se levantó, porque entendían que el lugar marcaba esa epifanía, ese encuentro divino, ese momento memorable. Altares y sacrificios relacionados entonces con momentos y encuentros memorables. Los lugares donde yo me encuentro con Dios. Los lugares donde yo quiero marcar, sellar este encuentro, y ofrezco entonces en el altar un sacrificio. Y usted y yo entendemos que muchas cosas del Antiguo Testamento nos iban dando la luz, eran un reflejo de lo que habría de venir. Eran como un modelo, como algo que nos daba una idea de qué es lo que Dios tenía en mente, porque después de todo, el principio viene después del final. Primera de Reyes 18. Aquí vemos un altar un poco diferente, y este altar, usted seguramente ya sabrá con solo la escritura, nos habla del profeta Elías. En Primera de Reyes capítulo 18, versos 20 al 24 nos habla de esa confrontación de Elías y los profetas de Baal. Dice aquí que el rey Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no
le respondió ni una palabra. Verso 22, entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: la idea es buena. Aquí encontramos un altar bastante singular, porque si usted lee todo el libro de Reyes y el contexto de esa escritura, sabrá que dice que el lugar del sacrificio estaba arruinado, que había que arreglarlo. O sea, no andaba bien el tema de la adoración en Israel. Se estaban ofreciendo sacrificios a dioses ajenos al Señor. Y entonces aquí vemos un altar de confrontación. Vamos a ver quién de los dioses aquí responde, si el del Baal o del Señor. Y entonces yo entiendo que el primer acto de adoración de Elías fue hacerle caso a Dios, para que en obediencia con semejante ocurrencia pudiese convocar al pueblo de Israel en el monte en un tiempo donde hay sequía, es decir, no hay agua, donde hay escasez, porque cuando no hay agua entonces hay escasez. Yo me pregunto, ¿de dónde habrán salido los novillos si no había agua para poder alimentarlos? Pero usted sabe que como que Dios es especialista en pedir cosas extrañas y exóticas en los momentos menos esperados, ¿sí? Como que cuando hace falta algo dice: de eso quiero. Y así fue, porque si usted sigue leyendo esa escritura, viene el profeta Elías y pide agua, y echa el otro cántaro y ponga el otro más, y bueno, y este está pidiendo agua cuando no hay agua, pero encontraron agua, lo suficiente al menos para desarrollar ese acto de sacrificio allí. Ahora yo creo que más allá del hecho de haber levantado un altar físico, la obediencia de Elías a desarrollar todos estos sucesos, francamente ya eran de por sí un acto de adoración, porque era seguir la instrucción que se tenía para el momento. Y finalmente, usted ha leído esta escritura, los profetas de Baal se están sajando, se están cortando con navajas, hacen danzas, gritan, gimen. Y aún Elías le dice: bueno, sigan, tal vez está durmiendo, griten un poco más. Y hasta se estaba divirtiendo un poco. Pero cuando llega la hora de la hora, dice: Señor, que esta gente sepa que tú eres Dios y que yo soy tu fiel profeta. O sea, Señor, que esta gente sepa que vos me mandaste aquí, no me vayas a dejar quedar mal. Que caiga el fuego, porque si no, vamos a perder. Tenemos a todo un pueblo que está por decidirse quién es el Señor. Pero bendito el Señor que cayó el fuego. Y dice que el fuego lame el agua. Yo percibo que era algo así como que la consumió. Fue tanto el fuego que cayó que simplemente succionó el agua que estaba allí por causa del calor. El pueblo obviamente ve semejante manifestación y entonces responden: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En otra ocasión he enseñado un poquito respecto a este ciclo de la adoración, se lo refresco así brevemente, y es lo siguiente: cuando Dios se revela a tu vida, Él espera que tú respondas a lo que Él te ha revelado. Lo que Él te va a revelar es muy particular para tu vida, para tu llamado, para el momento en el que te encuentras, pero ciertamente será una de las tantas facetas del Dios verdadero. Así que conforme a lo que Él te revela, hay una demanda en esa revelación. Es decir, no solamente es un conocimiento para decir: wow, si ustedes supieran lo que Dios me ha dicho. El tema es: ¿y qué vas a hacer con lo que Dios te ha dicho? Entonces ahí es donde viene el elemento de la adoración, porque adoración tiene que ver mucho con obediencia, y muchas veces en esa obediencia va implícito más de algún sacrificio. No necesariamente de un becerro, de un novillo, no necesariamente ya de un cordero, pero
La obediencia a hacer algo que quizá va contra el sistema, va contra lo que se espera, pero va de acuerdo a lo que Dios pide de ti o pide de mí. Así que ante la respuesta que nosotros demos a lo que Dios nos revela, entonces esa respuesta, esa acción en obediencia, en sí misma ya constituye una adoración, porque estamos obedeciendo a la instrucción de Dios. Cuando nosotros obedecemos a esa revelación, a esa instrucción que vino de forma revelada, entonces sucede algo muy particular. Y es que cuando Dios es adorado, Él responde. Y cuando Dios responde, eso es lo que nosotros le llamamos una manifestación. ¡Oh! Dios se hizo presente, se hizo visible. Que en el caso del profeta Elías es lo que acontece cuando el fuego cae. Fue una manifestación divina. Ahora, cuando Dios se manifiesta, hay otra respuesta, esta vez de parte del pueblo. Porque cuando Dios se manifiesta, la gente comienza a creer. ¡Ah! ¿Viste? Una sanidad, un milagro, un portento, un prodigio. Tuvo que haber sido Dios. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces cuando la gente cree ante la manifestación, entonces eso como que abre un camino a que esta gente que ahora cree puede también convertirse en uno más de aquellos que pueden recibir una revelación de Dios para poder responder a lo que Dios les revela a ellos. ¿Qué fue lo que sucedió con la mujer samaritana en Juan capítulo 4 en el pozo? Ese encuentro que tiene con Jesús. Mujer, si tú por el Espíritu supieras quién te está hablando. Otra versión dice, si por el don de Dios supieras. Tú me pedirías a mí agua y yo te daría un agua que no volverías a tener sed jamás. Dijo la samaritana, me parece buen negocio. Dame entonces de esa agua. Así ya no tengo que volver a sacarla aquí. Bueno, ve y llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, porque has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Hora del mediodía, mucho calor, muy fuerte el sol. En el lugar del pozo, nadie más va porque nadie quiere ir a esa hora, pero la mujer que es detestada por al menos 6 mujeres del pueblo, esa sí va porque no quiere encontrarse con una de las otras mujeres, ¿sí? No hay que ser tan espiritual como para entender el principio del por qué esta mujer va al mediodía al pozo. Y el por qué le sonaría tan buen negocio no tener que volver al pozo a ir por agua. Pero más allá de eso, este encuentro que la mujer está teniendo está preparando el escenario de una revelación que si hubiese una respuesta a esa revelación, constituiría adoración. Por eso es que la mujer cuando tiene el encuentro y empieza a decirle, tienes razón, me parece que eres profeta. La primera pregunta que le hace es sobre la adoración. Porque los lugares de encuentro con Dios van a tener implícito en el proceso de ese encuentro una respuesta o una reacción, y esa respuesta o esa reacción a ese encuentro divino va a constituir adoración. Y los lugares de encuentro, dijimos que los altares eran muy propios de lugares de encuentros divinos. En otras palabras, en ese pozo se estaba cocinando un altar, un lugar de encuentro divino. La gran pregunta es, ¿y cuál fue el sacrificio? Bueno, yo diría, ¿y cuál fue la adoración que se gestó en el lugar? Bueno, la adoración que se gesta en el lugar es cuando la mujer viene y le dice, me parece que eres profeta. Y fíjate que, por cierto, nuestros padres dicen que en este monte hay que adorar, pero ustedes dicen que es en aquel monte. Y entonces, ¿cómo es? Y yo lo que he llegado a entender es que la mujer ha de haber dicho, bueno, este es profeta, y si no es cualquier profeta, y es el profeta que yo estoy teniendo la sospecha que es, voy a tener que adorarle. Y si yo no sé cómo se adora, la pregunta más inteligente que yo le puedo hacer a este tipo es, dime cómo se adora. Y entonces se lanza a hacerle la pregunta de forma así, muy nice. Nuestros padres dicen que en este monte se adora, mas vosotros decís que es en aquel monte. Y por dentro diciendo, decime cómo es que se adora, papá, porque si usted resulta ser el que yo creo que usted, lo voy a tener que adorar. Y entonces Jesús le empieza a explicar, mujer, la hora viene y es ya. Cuando el Padre lo que busca son adoradores en espíritu y en verdad. No es ni en aquel monte, ni en este monte. En espíritu y en verdad. En otras palabras, como que le está diciendo, mujer, es en el lugar del encuentro.
Y es tu respuesta al encuentro divino lo que va a constituir a esos verdaderos adoradores. Son en espíritu, porque solo el espíritu te puede revelar al que está delante de ti. Si tuvieras el don de Dios, si por el espíritu supieras quién está delante de ti, tú me pedirías algo a mí. O sea, si ya te cayó el 20 de quién está delante de mí, ya tenemos la mitad de la fórmula lista en espíritu. Ahora solo te falta la verdad. ¿Cómo vas a responder a tu encuentro divino? Y entonces, la mujer que entiende lo que Jesús está diciendo dice: sí, habría uno, el que habría de venir, el Mesías, que nos enseñaría todas estas cosas. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Y como se lo he enseñado en otras ocasiones, hay otra versión que dice: el gran yo soy está contigo. O sea, el que se le apareció a Moisés en la zarza. Y todo buen samaritano, usted lo sabe, fue enseñado en la ley mosaica. Eso quiere decir que en algún momento de su niñez a esta mujer le contaron la historia de un hombre llamado Moisés que se encontró con Dios en una zarza que ardía pero no quemaba. Y cuando finalmente tiene ese encuentro y este hombre viene y es enviado a Faraón, y este hombre le dice: Señor, y cuando me pregunten quién me envía, ¿qué nombre les daré? Diles que el yo soy te envía. Y ese mismo es el que se encuentra con la mujer en el pozo. ¿Y qué hace la mujer? Encuentro divino. Se revela a él. Ya sé quién eres. Ahora me toca responder. Ahora me toca adorarte. No se postró, por lo menos la escritura no lo dice, no lo especifica, pero sí dice que deja el cántaro. O sea, entiéndese, deja la antigua manera de vivir, donde tenía que ir todos los días al pozo a la hora del mediodía, porque había una vergüenza sobre mí que yo no puedo más con ella, y si yo me encuentro otra de estas mujeres, no se me cae la cara de vergüenza. Pues voy a dejar a un lado ese cántaro y me voy a ir al pueblo donde también están esas mujeres que no me aman, y les voy a decir: vengan, escuchen a uno que ha dicho todo lo que habría saberse de mí. ¿Acaso no será este el Mesías? El testimonio del espíritu de la profecía. Entonces les testifica. O sea, su respuesta a esa revelación fue: hey, yo te quiero mostrar al que se me acaba de revelar. Vengan y escúchenlo. Entonces, para esta gente, el que esta mujer llegara con semejante testimonio era como: Dios debe estar haciendo algo, porque para que esta mujer que ya lleva 6 nos esté hablando de que se le ha aparecido Dios, o sea, el Mesías, y que le ha dicho todo lo que ha de saberse de su vida, algo tiene que estar sucediendo. Cuando Dios se manifiesta, la gente empieza a creer, y entonces dicen: aunque sea por curiosos, vamos a ver si es cierto. Y se van a donde está Jesús, y Jesús les habla. Y le dicen: quédate con nosotros un par de días. Y Jesús accede y se queda un par de días. Pero a mí siempre me llama la atención el cierre de ese capítulo 4. Porque llegan donde ella le dice: mujer, cuando nos dijiste, creímos. Mas ahora que le hemos visto, que le hemos escuchado, podemos decir ciertamente: este es el Mesías. Amados, ¿qué quiero decirle con esto, con este paréntesis mientras seguimos con la enseñanza? Usted no puede vivir de la revelación ajena, necesita la suya. Nos bendicen los encuentros del pozo y que nos los cuenten, pero usted necesita tener ese encuentro para que también usted sea una fuente de la cual salpique agua para vida eterna. El agua que salpicó de esta mujer encendió a aquella gente y dijo: wow, esta agua sabe bien, yo necesito saber dónde está la fuente de esto, necesito convertirme también en una fuente. Y por eso fueron y le escucharon, algunos por curiosos, pero lo cierto es que también creyeron. Cierro paréntesis, acompáñame al libro de Romanos, porque el tema es altares vivos. Y usted dice: bueno, ¿y cómo es un altar vivo? Pues no es necesariamente cuando lo queman a usted en la hoguera, pero el altar vivo, o en el altar vivo, es el lugar donde la llama arde y que alumbra en la oscuridad. Romanos 12. El apóstol Pablo viene y le habla a los romanos y les dice:
Por consiguiente, hermanos, en los primeros 2 versículos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vemos a un Pablo que le está diciendo, señores, ya no vamos a hablar ahorita de un sacrificio que usted va a poner en un altar, ya no vamos a hablar de un cordero que usted va a matar. Ahora queremos hablar de que Cristo, el que ha resucitado, si ustedes lo reciben, ustedes entonces serán los portadores del máximo sacrificio que pudo haber sobre la faz de la tierra. Ahora, si usted es el portador del máximo sacrificio y lo que solía portar el sacrificio era el altar, eso le convierte a usted en un altar viviente o un altar móvil, porque el Espíritu del Hijo, el sacrificio máximo, pero que vive y reina para siempre, está dentro de usted. Entonces, ahora, lo que les pido es que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. O sea, no les estoy pidiendo que lleven su cuerpo a la hoguera o que se sacrifiquen literalmente hablando y pierdan la vida, sino que más bien vivan para Él. Él murió por nosotros para darnos su vida. Ahora nosotros vivimos para Él. Y el que cree en su palabra no verá muerte, dice la Escritura. Que ese es vuestro culto racional. Hay algunos comentarios sobre esta terminología, ¿no? Del culto racional. Algunos lo que dicen es, miren, lo racional viene de lo lógico. Lo lógico es que si usted ahora ya no tiene que sacrificar un cabrito sobre un altar físico, sino que si ahora usted porta el máximo sacrificio vivo dentro de usted, entonces su culto racional sería presentarse usted que porta el altar viviente de tal manera que su testimonio y su vida sea entonces un altar vivo, un sacrificio vivo. No uno que va a ser degollado, sino que uno que está denotando al que está portando. ¿Estamos bien hasta allí? Bien, sigamos otro poquito, porque quiero ir viendo un poco cómo la Escritura nos va dando luces sobre este asunto, porque dijimos que también en el altar la llama arde, ¿no? Y si somos luz en medio de la oscuridad, pues algo de altar hay allí. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Y luego Proverbios 4:18 dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otra escritura Jesús le decía a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras, porque en ellas veis que da testimonio de mí y hacéis bien. Sin embargo, dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí. O sea, lo que Jesús está diciendo es, a ustedes les gusta quedarse con las cartas de referencia, con los modelos, con las imágenes de, como cuando Moisés se le dijo, haz todo conforme viste del modelo. Pero ahora tienen al verdadero y no quieren venir al verdadero, se quieren quedar con el modelo. Se lo voy a contar de otra forma, así más tranqui. Eso es como las notas de amor, las cartas de amor. Hoy son los textos o los WhatsApps o no sé qué otra plataforma ahí habrá, ¿verdad? Un Telegram. Pero es como que la mujer que tiene al amado en el campo de batalla, ¿no? Le manda las cartas. La guerra arrecia, mi amor, pero siempre te recuerdo. Estamos en medio de los Balcanes. Escucho las balas, pero tu amor me mantiene de pie. ¡Ah, wow! Y entonces las cartas del amado, ¿verdad? Oh, John. Pero en eso un buen día está la mujer leyendo las cartas de John y tocan a la puerta. Y en la puerta está John. Yo le digo una cosa. ¿Usted cree que esa mujer le va a decir, espérate un tantito, mi amor, que estoy leyendo la última carta tuya que me acaba de llegar? O va a decir, vení para acá, papá, que aquí estás de verdad. Ahora sí me entiende, ¿verdad? O sea, ustedes se quieren quedar con las notitas y las cartas cuando tienen a John allí. O sea,
Tienen a Jesús acá y tienen las cartas acá y quieren irse con las cartas cuando tienen a Jesús. Entonces algo así es este tema, ¿no? Como que no nos quedemos con el reflejo o con el modelo cuando tienes al verdadero. Dios tiene un diseño de vida. La sombra o figura simplemente apunta a lo verdadero. Caminemos según el verdadero en nosotros. Si bebieres del agua que yo te daré, Juan 4, pasas de tomar el agua a convertirte en fuente. Entonces yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Ir a tomar del agua o ser una fuente? Y el pueblo dice, ¿cómo dicen? Porque se oiga. Ser una fuente. ¿Para qué voy a ir yo a comprarla embotellada si puedo tomar de dentro de mí? Entonces, seguimos. Abraham en Génesis 14 y Abraham en Génesis 21. Y usted va a decir, ¿y por qué nos lleva de regreso a Abraham cuando ya estábamos en el Nuevo Testamento? Porque ahí puse la nota, fíjese hermano, ahí discúlpeme. Pero bueno, vamos a Abraham, Génesis 14 y Génesis 21. Pero se lo quiero parafrasear. Melquisedec, el Cristo revelado. Aquí estamos viendo a un Abraham que tiene una revelación. Conoce a Melquisedec, le parte el pan, le da el vino, lo bendice. Bendito eres tú, Dios, o bendito eres tú, perdón, Abraham del Dios Altísimo. Y entonces viene Abraham, le da los diezmos de todo, del botín. Y luego que él tiene este encuentro o esta revelación, curiosamente, unos 7 capítulos más adelante, viene Dios y le habla a Abraham y le dice, Abraham, sí Señor, dame a Isaac, tu hijo, tu único hijo. Y cualquiera diría, ay, caramba, pero si acaso no tuve yo un encuentro extraordinario hace un tiempo atrás con Melquisedec, me bendijo, me dio pan, me dio vino, se me reveló el Cristo en la forma de Melquisedec. Jesús mismo más adelante viene y dice, Abraham vio mi día y se gozó. Y yo, ¿y qué día habrá visto Abraham? Bueno, pues cuando obedece Abraham a esa instrucción de dame a tu hijo, tu único, dice allí que al tercer día alza sus ojos a los montes. Y que después de ver, que yo creo que vio algo en el mundo espiritual, entonces voltea y dice, bueno, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. O sea, yo entiendo que Abraham tuvo una revelación del poder de resurrección y tuvo la revelación de que el Padre proveería el cordero y sabría que el cordero era aquel que era el que partía el pan y servía el vino y era el que bendecía. Abraham vio mi día y se gozó. O sea, fue justificado a través de el que le fue revelado. Wow. Entonces, la adoración de Abraham no fue en sí el levantamiento de un altar físico, sino el haber caminado en obediencia a la revelación. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. El altar, históricamente hablando, lo veníamos diciendo, es el lugar del sacrificio y el lugar de encuentros divinos. Pero hoy en día, el cumplimiento profético se traduce en que el sacrificio máximo habita en nosotros. Lo que nos habilita como altares vivos. Y ya no necesariamente para ofrecer sacrificios de animales, sino de nuestras propias vidas en vida. Y ahí es donde viene la diferencia. Porque de repente hay gente que dice, yo moriría por ti. Yo te digo, ¿sabe qué, hermano? Mejor viva para él. Porque la muerte la tenemos seguros todos, al fin de cuentas. Pero que su vida, que mi vida pueda ser un testimonio de él. El sacrificio vivo. Por eso Pablo le habla a los romanos y les dice, hey, que ustedes sean, que sus cuerpos sean presentados como un sacrificio vivo. Ya no para las cosas que hacían antes, sino para las que ahora se les revelan conforme el Espíritu del Hijo, para que conozcan a través
de la renovación de su entendimiento, lo que es agradable, lo que es perfecto, para que entiendan entonces qué es lo que Dios quiere con ustedes. Porque mientras no esté renovado ese entendimiento, no podemos entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Hebreos 7:27 nos dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Y entonces, usted y yo portamos a ese sacrificio máximo, que cubría todo lo que por años y años los sumos sacerdotes anteriores habían tratado de hacer año con año. Y creo que Pastor Elías ha dado unas enseñanzas magistrales sobre todo lo que tiene que ver con sumos sacerdotes, altares, sacrificios, etcétera, etcétera. ¿Sí? El que se le transmitían los pecados del pueblo, aquel cabrito, y entonces bueno, nos volamos el cabrito, y como nos volamos el cabrito se nos fueron los pecados por ese año. Agarre oxígeno, papá, y aguántese para el otro año para que entonces lo perdonen el año que viene. Y así, año tras año, tras año, tras año. Con sumos sacerdotes que eran hombres asignados, que cuando necesitaban tener el encuentro en el lugar santísimo había que amarrarles una correíta, porque si no andaban lo suficientemente santos y puros, peligroso, y quedaban tirados en el lugar santísimo. Y entonces había que jalarlos con la correíta, porque nadie más podía entrar a sacar ese cuerpo, porque también caía frito. Pero qué bendición, amado, que usted y yo no vivimos ya en ese tiempo. ¿Se imagina tener que estar esperando cada año y rogar que el sumo sacerdote anduviese bien santificado para que entonces funcionara el asunto? Porque no sé cuántos más de relevo habrían. Y si alguna vez tocó, me imagino que ninguno de relevo iba muy inspirado, ¿verdad? Pues si aquel que yo creía que estaba más santo que yo no funcionó. Porque el sacrificio de Cristo es más que suficiente para siempre. Para ser entonces los portadores de su presencia, un sacrificio vivo, que provocan encuentros a través de la revelación de lo que implica ser portadores del Espíritu de Cristo en nosotros, y por la obediencia a esa revelación que representa la adoración que agrada al Padre y que provoca su manifestación. Se la voy a volver a explicar despacito. El altar, lugar de sacrificios y encuentros divinos. Hoy día, el cumplimiento profético del altar se traduce en que el sacrificio máximo, Jesús, el Hijo resucitado, que vive y reina para siempre, el Espíritu del Hijo habita en nosotros y nos habilita para ser un altar vivo. Ya no necesariamente para ofrecer sacrificios de animales, sino el de nuestra propia vida como un testimonio. Porque el sacrificio de Cristo es más que suficiente y para siempre. Ahora bien, para ser los portadores de su presencia, un sacrificio vivo, que provocan encuentros a través de ¿qué? De la revelación de lo que implica ser un portador del Espíritu de Cristo en nosotros, y por obedecer a esa revelación del Espíritu de Cristo en tu vida y en mi vida. Porque eso, como explicábamos al principio,
representa adoración. Tu obediencia a lo que Dios te revela es adoración. Y cuando se adora, Dios responde. Y cuando Dios responde, que podríamos llamarlo cuando Dios se manifiesta, la gente responde. Y cuando la gente responde es porque se les facilita creer. Véame aquí, es como que se abre una puerta. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y cuando la gente cree y están en ese ámbito, que puedan decir, tú eres el Señor, tú eres Dios. Entonces la gente se convierte ahora en un receptor para que Dios se pueda revelar de forma particular a su vida. Cuando una persona tiene una revelación personal de Jesús, entonces esa persona dice, sí Señor, voy a obedecer conforme a lo que me revelaste. Y cuando obedece, ahora esa persona adora. Y cuando esa persona adora, Dios responde y se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, la gente cree. Y cuando la gente cree, se abre una puerta dimensional de fe. Y entonces dentro de ese ámbito, la gente que dice, sí Señor, yo creo, entonces están abiertos a que el Espíritu del Hijo se les revele. Cuando se les revela, dice, haré conforme a la revelación. Y cuando hacen conforme a la revelación, es porque adoran. Y cuando adoran, Dios responde. Y cuando Dios responde, es porque se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, la gente cree. Y cuando la gente cree, entonces están abiertos a recibir la revelación del Espíritu. Y cuando reciben la revelación del Espíritu y dicen, voy a obedecer a la revelación, entonces por consiguiente adoran. Y cuando adoran, Dios responde y se manifiesta. Y entonces se gesta un ciclo que nunca termina, que nunca termina, que nunca termina. Mientras haya gente todavía dispuesta a recibir la revelación del Espíritu del Hijo, ese ciclo seguirá. Y le tengo noticias, en la eternidad también adoraremos, porque se nos habrá revelado a todos. Porque así está escrito. Y entonces nos queda un desafío. Como decía Pablo, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Que no se adapten a este mundo, que se transformen mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. Y luego yo digo, sí Señor. Pero ¿qué implica ser un portador del Espíritu del Hijo? Porque si algo he entendido a lo largo de lo que estuve aquí indagando es que hay un efecto fuera de mí y más allá de mí. ¿A qué me refiero con esto? Las sombras, las figuras, lo que nos enseñaron a lo largo del tiempo es que los altares marcaban momentos memorables. Eran lugares, espacios y momentos donde Dios se revelaba y se adoraba. Porque esa también es una dinámica que no puede faltar. Si Dios se revela, yo tengo que adorar. Y si yo adoro, Dios tiene que responder. Y si Dios responde, la gente es afectada. Y ahí es donde quiero llevar esta mañana. ¿Cómo estamos afectando a la gente en medio de este ciclo en el cual hemos sido constituidos altares vivos proféticos? Porque no solamente se trata de que Dios se me revele y que yo reciba eso, sino también de que yo debo responder a eso. Pero también de que Dios responde a mi respuesta. Y que en esa manifestación la gente es tocada.
el ambiente es cambiado. Lo cual significaría que si tú y yo, cada uno de nosotros, somos un altar vivo, debería entonces de implicar que dentro de nosotros se están gestando continuamente encuentros divinos. Y que por ende, continuamente, como ese ciclo del que hablábamos, tendría que gestarse adoración y manifestación. Porque los elementos necesarios ya están allí. Dios en ti y tú en Él. Un misterio. ¿Qué se necesita para poder adorar? Sino al Dios que se me revela y yo que respondo a esa revelación. Entonces, lo tenemos todo. Por eso el corito dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero sabe, la gente piensa muchas veces en lo externo. Uy, tengo salud, tengo vida. Espérate un momento, veámoslo desde adentro. Si yo te estoy portando, Señor, tú me has constituido en un altar profético vivo, lo cual significaría que donde quiera que yo vaya, estoy portando el diseño completo. Y si es así, yo tendría que ser la viva representación del encuentro de Dios con el hombre, porque es lo que sucedió conmigo. Y si eso es así, entonces tú estarías continuamente revelando facetas de tu vida a mi vida, y yo respondería en obediencia. Y al hacer eso, yo te estaría adorando. Y al estarte adorando, yo sé que tú respondes, Señor, porque eres fiel y verdadero. Y no puedes contra tu mismo diseño. No te puedes aguantar a una adoración genuina. Y entonces, si yo te adoro y tú respondes, cuando tú respondes, algo tiene que sucederle a la gente. Algo tiene que sucederle al ambiente, a lo que me rodea. No solo a mí, porque resulta que el beneficio se extiende. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y ahí es donde te quiero llevar hoy. Que tú y yo cobremos conciencia de lo que eso significa, un altar vivo. Un altar vivo. Entonces ya no solamente es de que hay que ir al lugar, es que ahora tú eres el lugar. ¿Me va siguiendo? Donde usted va, el altar está, porque usted va portándolo a Él. Entonces las cosas suceden no por el lugar a donde fue, sino porque usted llegó. ¿Está conmigo? Esto está heavy, está denso. Entonces, amado, no solo este 30 de septiembre, sino todos los días de su vida, dése cuenta que las cosas suceden porque usted llegó, porque Él está en usted. Entonces, los altares vivos se movilizan. Me voy a adueñar de esa frase, porque hay otros que hablan de movilizaciones. No estoy hablando de esas, estoy hablando de las del cielo. Se movilizan. ¿Por qué? Porque los altares vivos se movilizan. Porque tú y yo nos movemos. Y entonces Él se mueve dentro de nosotros y trasciende fuera de nosotros. ¿Sabe que para Occidente hay más de 80 altares vivientes que se están gestando? Tenga eso muy presente. Todos los días de su vida, donde quiera que usted vaya. ¿Sabe qué es lo que yo más disfruto? Cuando Dios se manifiesta en unos lugares bien raros. Digo, muy comunes.
muy comunes que cualquiera diría que son muy corrientes. Cuando Dios se manifiesta en el supermercado, cuando estamos haciendo fila para pagar, cuando Dios se manifiesta en la oficina, con el cobrador, con el que le llega a medir la energía, en la oficina de gobierno, cuando no lo están atendiendo muy bien. Ahí, que usted y yo cobremos conciencia, mas yo soy un altar vivo, portador de su presencia. Que usted y yo nos hagamos más frecuentemente la pregunta: Señor, ¿y qué ambiente vamos a trastornar hoy? ¿Qué lugar vamos a dejar patas arriba? ¿Qué vas a hacer hoy? Tú en mí y yo en ti. Un equipo dinámico. Todos los días es un buen o una buena oportunidad para que los altares vivos hagan aquello para lo cual fueron diseñados. Responder al que se les reveló, por ende gestar adoración, que Dios responda. Y te quiero aclarar lo siguiente: las respuestas de Dios no siempre son de fuego sobre un altar, porque de repente más alguno estaba pensando, y como que el Espíritu me dijo ahorita, aclara eso. Porque a veces estamos pensando, no, pero hermano, pero yo no vi que cayó fuego del cielo como con Elías. Bueno, es que Dios responde de formas distintas, según la ocasión y según la revelación, porque va en línea con lo que Dios te muestra y te revela. Usted recuerda que bíblicamente, miren, voy a subir acá, estoy inspirado, aleluya, porque le voy a hablar de Israel. Usted sabe que el Carmelo fue el lugar donde cayó el fuego, ¿no es cierto? Pero yo le tengo un testimonio, cuando desde el Carmelo lo que profetizamos fue lluvia. No sé quién estaría con nosotros en ese viaje. ¿Usted estaba, Pastor Rem? ¿Usted estaba, Profeta Martín? Bueno, tengo testigos. Estábamos en el monte Carmelo y el Espíritu dice 3. En un ciclo de 3 yo traigo una lluvia sobre Israel que saldrá en los medios de comunicación. Y dije, 3, Señor, 3 días, 3 semanas, 3 años. Y me quedé con aquello. Y terminó el recorrido. Volvimos a casa. Y yo lo dejé así como que en el closet de los recuerdos. Pero a los 21 días de haber regresado de la misión, 3 semanas, salen las noticias. Grande lluvia cae sobre todo el sector del Megiddo, o sea, donde sería el Armagedón, porque habían unos incendios forestales que no se podían apagar y los bomberos estaban ya, hermanos, acabados, no había esperanza, pero cayó agua del cielo y extinguió el incendio. Aleluya. Y entonces yo dije, gloria a Dios, ahí está la estación de 3, el ciclo de 3. En 3 semanas de haber vuelto, salió por los medios que cayó una grande lluvia. La revelación en el Carmelo, literal, en esa ocasión no fue de fuego, fue de lluvia. ¿Por qué le cuento esto? 1, porque qué pintaban. Pero 2, porque esto tiene que ir alineado con aquello en lo que Dios se le va a revelar a usted. Como la historia de Carlos en el supermercado, que ya se la conté, ¿verdad? ¿Sí? ¿A quién no le he contado la historia de Carlos en el supermercado? No. A ver si usted no sabe la historia de Carlos en el supermercado. No puede ser. Mira, se la voy a contar solo porque hermana Bessie no lo ha oído. Disculpen, ¿verdad? Los demás, pero dice ella que no lo recuerda. Hace muchos años, in a faraway galaxy. No, aquí. Sucedió aquí en la Lima. Llega una madre de familia
me pide una reunión porque no puede pagar la colegiatura de su hijo. ¿Ya recuerda ese testimonio? Y el Señor dijo, en 3 días van a llamar a tu hermano Carlos, el ingeniero. ¿Yo conocí a Carlos? No. ¿Quién cree usted que es el más sorprendido? ¿La señora o yo? Yo creo que yo. Porque yo no sabía quién era Carlos, ni mucho menos que era ingeniero, ni que tenía hermano. Pero que le iban a dar un empleo. Y a los 3 días, ¡ring! ¿Qué pasó? Le dieron el empleo en la fábrica a Carlos el ingeniero. Pero muchos meses después, en el supermercado, por eso es que yo digo que hay lugares que uno dice, y aquí, señor, sí, aquí. Comprando unas cositas, ahí en la Maxi. Usted sabe cuando tiene 2 cositas y tiene 15 enfrente, ¿verdad? Y si solo hay 2 cajeras, aunque hayan 6 u 8, como que dan ganas de llorar. Pero Dios es tan lindo que me saludan a la distancia y era la madre de familia con un personaje. Que cuando llego me dice, él es Carlos. Y entonces pudimos interactuar con Carlos. Ahora, como yo ya había tenido la revelación de quién era Carlos, yo puedo responder en esa línea. Y entonces vamos a hacer un ejercicio. Si me hace el favor, se pone de pie. Y usted va a ser Carlos. Y yo le tomo la mano y le digo, Carlos, ¿te dijo tu hermana lo que pasó hace mucho tiempo? Y él me dice, sí. Le digo, Carlos, ¿sabe qué significa eso? Que es tan importante para Dios que Él te conoce hasta por nombre. Y aquel hombre se quedó meditando. Y en eso la cajera dice, el próximo. Y me dice la señora, pase usted. Y yo pasé, pagué mis cosas y me fui. Pero como la palabra no regresa vacía, yo todavía estoy a la expectativa de qué va a pasar con Carlos. Vamos a estar orando para que algo suceda. Porque yo creo que esta tiene una secuencia. ¿Saben? Las películas cuando dicen to be continued. Yo creo que hay un to be continued. Para la gente con la cual Dios te conecta y te pone en el camino. Algo tiene que suceder. Porque usted es un altar vivo, profético, que se mueve. Y donde usted se mueve, tienen que haber entonces encuentros divinos. Y donde usted se mueve, debe de haber una respuesta de Dios si usted está siendo atento a lo que Dios le reveló. Porque a los que atendemos a la revelación, lo que hacemos es adorar. Y cuando adoramos, Dios responde. Él se manifiesta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, miren, no lo voy a tener mucho tiempo esta mañana. Pero quisiera esta mañana que termináramos con lo siguiente. ¿Cuántos dicen, yo quiero hacer un altar vivo? Que donde vaya sucedan cosas porque Dios está allí moviéndose, ¿sí? Entonces, dame un favor, póngase de pie, así como yo estoy de pie hoy, mire, me acompaña un momento. Y vamos a orar en esa línea. Esta mañana, al principio de la reunión, no sé si Pastor Dodani mencionó algo sobre sanidad. Creo que sí, ¿verdad? Y cuando él dijo eso, es como que el Espíritu me dijo algo así como dolencias o enfermedades silenciosas. Gente que está pasando procesos, pero muy pocos se dan cuenta, muy pocos lo saben. Están así como, tal vez por prudencia, tal vez por no preocupar a otros. Me dijo, hay procesos silenciosos. Gente que está pasando por procesos que no muchos saben. Y de repente no quieren que sepan. El Espíritu Santo es un caballero. Pero me dice, hay una porción para esos procesos silenciosos. Porque aun cuando los demás no lo sepan, yo lo sé todo, dice el Señor. Así que vamos a tomar un momento. Porque esto es parte de esta dinámica. Porque si el Espíritu Santo me reveló
enfermedades silenciosas, yo tengo que responder a la revelación. No me puedo quedar con ello, porque entonces sería un traidor a mi propia enseñanza y no puedo hacerlo. Entonces vamos a orar por procesos silenciosos. Quédese donde está, porque si usted no lo quiso compartir anteriormente, usted sabe por qué fue privado, pero usted sabe que algo está pasando. Claro, la próxima semana usted va a venir a testificar, antes de que cambien el formato. No vaya a ser que en octubre ya no pueda testificar. Testifique entonces antes de que se acaben las oportunidades. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a lo que tú mostraste, hoy declaramos que hay una transformación radical en los procesos silenciosos de enfermedad. Cosas que muchos no han comentado, no han dicho, porque no quieren inquietar a otros, porque no los quieren preocupar, pero que saben que algo está sucediendo, Señor, y lo han llevado en silencio. Hoy, Señor, yo declaro la palabra de salud y de sanidad. Y que tú comiences, Señor, a trabajar aún a nivel de los tejidos, que tú comiences a trabajar a nivel celular, que tú comiences a trabajar, Padre, como en una multiplicación, Señor, de células vivas y sanas y saludables. En el nombre de Jesús, que comienzan, Señor, a absorber toda la malignidad y toda la enfermedad, para que fluya la vida como un torrente, Señor, de una fuente inagotable. En el nombre poderoso de Jesús, hoy declaramos a los cuerpos, a estos altares vivos, Señor, que obedecen a la palabra, Padre, y que se levantan como un testimonio del Dios verdadero, para que el Dios que se les revela como sanador, hoy pueda despertar en cada uno, Señor, pueda, Señor, como la palabra es to trigger, es como un disparador, para que entonces comience, Señor, a manifestarse, Señor, tu gloria, en la medida que ellos responden también a aquel que se les ha revelado. Padre, que hoy se ha activado este ciclo divino, Señor, donde tú te revelas a nosotros y nosotros respondemos a tu revelación y te adoramos, Padre, y al manifestarte la gente responde y es tocada por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, hoy declaramos una fuente de salud divina que brota, Señor, desde este lugar y desde el interior, Señor, de cada corazón, de los espíritus vivientes, Señor, en este lugar. Declaramos la vida, declaramos el poder de la resurrección, declaramos el poder de la regeneración de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Que hayan testimonios de lo que tú estás operando, aún en esta misma hora, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que tus portentos y que tus milagros sean hechos manifiestos, Señor, porque creemos que tú estás moviéndote con un propósito. Padre, que seamos tocados, que seamos afectados por la respuesta de tu manifestación, en la medida que continuamos adorándote, obedeciendo a aquel que se nos reveló. En el nombre poderoso de Jesús, que así sea hecho y que así continúe siendo hecho, Señor, y que no se detenga este ciclo divino que tú estás, Señor, perpetuando. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.